Hola, muy buenos días. Mi nombre es Arturo García, Project Manager en Lopre International, y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo prevenir el acceso indebido a su sistema y a sus datos. Les pido que a lo largo de este Webex, si tienen alguna duda, nos la hagan saber en el área de chat y al final, con gusto, les contestaremos sus preguntas. Para entrar en el tema, primero quiero compartirles algunos datos estadísticos de una encuesta realizada por Help Systems en 2019, que nos muestra cuáles son los aspectos de seguridad que más preocupan a los usuarios del IBMI. La primera encuesta se refiere a cuáles son sus principales inquietudes al planificar sus entornos de IT. Y como podemos ver en esta gráfica que se muestra, la principal inquietud con un 77% es la seguridad. En segundo lugar, con un 66% es la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres. Cabe mencionar que ya desde hace varios años, en las encuestas realizadas, la seguridad viene siendo la principal inquietud. Esto lo que nos indica es que las empresas se dan cuenta año con año que necesitan cerrar esas brechas de seguridad que presentan sus sistemas. Y por eso mismo es que este tema es el de mayor prioridad. Otros datos importantes de esta encuesta son los que se refieren a la pregunta: ¿cuáles son sus mayores desafíos en materia de seguridad informática en el IBMI? En donde las tres principales fueron la falta de conocimiento y actitudes sobre la seguridad. Esto es muy importante recalcar porque muchas veces la gente que está encargada de la seguridad en las empresas no tiene los conocimientos necesarios para encontrar las brechas de seguridad que tienen los sistemas, y por lo tanto, si no conocen en dónde su sistema es débil, pues mucho menos van a poder cerrar estas brechas. Otro aspecto importante fueron las amenazas que cambian de forma constante. Y eso hay que reconocer que día con día se van descubriendo nuevas brechas de seguridad en los sistemas, y que incluso una vez que se cierra esa brecha, los hackers ya están buscando por dónde más pueden vulnerar nuestros sistemas. Y la tercera, más importante en esta encuesta, es equilibrar los controles de seguridad y la eficiencia del negocio. Esto a lo que se refiere es que debemos encontrar ese equilibrio entre poner controles de seguridad que nos refuercen los sistemas sin afectar la eficiencia del negocio. Respecto a la pregunta, ¿cuáles son las soluciones en materia de seguridad que se pretende implementar en los servidores del IBMI? Están el encriptado de datos, el encriptado de base de datos, que nos indica que hay que hacer algo para que la información de nuestros sistemas no sea legible a menos que la persona que la consulta tenga los permisos necesarios para poder verla. La segunda es la gestión de usuarios con privilegios, que nos indica que debemos controlar y auditar a todos los usuarios que tienen acceso al sistema y estar monitoreando qué es lo que están haciendo con los datos. Y la tercera es la autenticación multifactor, en donde se ve una necesidad de estar aumentando la seguridad de los sistemas desde que el usuario se conecta y sobre todo, de ser posible, al estar accediendo a la información, qué es lo que están haciendo con ella. Ahora, como ya vimos en las encuestas anteriores, los resultados de las encuestas, la seguridad es un tema prioritario para las empresas y debe ser parte de la estrategia del negocio si no queremos ser víctimas de la ciberdelincuencia. Así que ahora vamos a pasar a analizar cómo nos conectamos al sistema. Existen varios métodos de conexión al sistema. El primero de ellos es el acceso a la red interna. Sabemos que para entrar al IBMI, primero debemos tener acceso a la red por medio de una PC o bien a través de una página web. Hay que recordar que ya hace varios años los equipos IBMI pueden ser accedidos desde la página web. El segundo es a través del acceso remoto a la red o a una IP. Y el tercero es el acceso a los servicios del IBMI, como por ejemplo el Telnet, el ODBC y el FTP, que son algunos de los servicios que tiene el sistema y con los cuales algún usuario se puede llegar a conectar para interactuar con la información que está dentro del sistema. Ahora, la pregunta que nos surge es: ¿qué deberíamos hacer para reforzar la seguridad
para la conexión al sistema? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es limitar el acceso a la red interna por medio de una lista de todas las IPs que pueden conectarse. Segundo, limitar y auditar el acceso a los servicios del IBMI como el Telnet, el ODBC, el FTP y la ejecución de comandos remotos. De esta forma, primero debemos indicar quién sí puede entrar al sistema y a quién se le debe rechazar la conexión, y luego, de los servicios del IBMI, indicar qué acciones puede ejecutar cada usuario, como por ejemplo, puede subir información, puede extraer información, puede crear carpetas, cambiarse de carpeta, entrar a una subcarpeta, etc. Esto lo podemos ver a través de esta imagen en donde vemos que de los equipos que se quieren conectar al IBMI, algunos deberían tener el paso libre, como este, en donde una vez que tiene el paso libre, ya se puede conectar a cualquiera de estos servicios. Y por otro lado, a otros usuarios o a otras máquinas se les debería denegar la conexión, ya que no cumple con los parámetros de seguridad que nosotros estamos estableciendo. El problema que tenemos para realizar estas acciones descritas es que hay ciertas limitantes dentro del IBMI, ya que al levantar un servicio como el FTP, el ODBC o DDM, el sistema deja que todo usuario pueda conectarse a dichos servicios aun cuando no se le debería permitir. O bien, podemos denegar los servicios, es decir, rechazar todas las conexiones. De esta forma, si yo doy de baja estos servicios, nadie se puede conectar al sistema por ninguno de estos medios. Esto lo que nos hace ver es que no hay una manera nativa que al mismo tiempo permita a los usuarios que puedan conectarse y a otros que les rechace la conexión. Por esto mismo, muchas empresas levantan el servicio que quieren utilizar de forma manual, por ejemplo, para poder realizar una transferencia de información, y luego, cuando terminan estas acciones, tiran el servicio para que ya nadie más pueda utilizarlo. Precisamente por esto contamos con la tecnología que nos sirve para controlar el acceso al sistema y a los datos, y que se llama PowerTech Exit Point Manager. Esta tecnología lo que nos permite es administrar y auditar todos los accesos a los servicios del IBMI. En esta imagen vemos todas las máquinas y o usuarios que quieren conectarse a nuestro IBMI, y en medio lo que vamos a hacer es vamos a poner algo como un firewall, que es precisamente la tecnología que se llama PowerTech Exit Point Manager, la cual nos va a permitir filtrar usuarios e indicar qué servicios puede utilizar cada uno de ellos y cuáles son las limitantes. En limitantes me refiero que puede ser por horario, puede ser por servicio, puede ser por IP, etc. También por medio de esta tecnología puedo, por ejemplo, permitir la conexión por FTP a un usuario en un horario específico y solamente si se conecta por cierta IP. Y además también le puedo indicar que solamente este usuario pueda subir información y no se pueda cambiar de carpeta, por ejemplo. O bien, también podemos indicar que un usuario, no importando cuál sea la IP que utilice, se pueda conectar al servicio de ODBC y subir y bajar información. Esto lo que nos hace ver es que esta tecnología nos permite administrar las reglas de control por usuario, por IP, por función del servicio o por horario. Asimismo, la tecnología nos permite generar este tipo de dashboard en donde, por ejemplo, yo puedo ver la cantidad de eventos permitidos y rechazados por hora para cierto servicio, o también puedo crear este dashboard en donde tengo la cantidad de eventos permitidos y rechazados por cada servicio expuesto. Entonces, automáticamente con esta tecnología yo puedo generar estos dashboards, los cuales puedo tener disponibles en el momento que yo los desee. El siguiente tema que quiero tratar con ustedes es cómo nos firmamos al sistema. Ahora, les comento que existen diferentes tipos de autenticación dentro de los sistemas. El primero es la autenticación de un solo factor y el segundo es la autenticación multifactor. Hay que recordar que después de usar más de un solo factor, ya se conoce como una autenticación multifactor. En la autenticación de un solo factor, lo que se hace es que se ingresa al sistema con un usuario y una contraseña.
Pero hay encuestas que nos indican que más de la mitad de todas las filtraciones de datos se deben a contraseñas de cuentas comprometidas. Por lo que esto nos dice es que este sistema de autenticación de un solo factor no es muy recomendado porque es muy fácil hackear estos accesos, ya que a veces nosotros los usuarios cometemos el error de poner el password como algo muy conocido, como por ejemplo el nombre de nuestro hijo, la fecha de nacimiento, o en qué escuela fuimos cuando éramos niños, o cuando se trata incluso de contraseñas que son difíciles de recordar para nosotros, lo que hacemos es apuntarlo en una hoja y pegarlo ya sea en donde está la computadora, la pantalla de nuestra computadora, o incluso a veces lo guardamos en un cajón y muchas veces lo que hacemos es apuntar este tipo de preguntas y respuestas para validarnos a nuestros sistemas, los apuntamos al final de una libreta y una vez que ya lo tenemos allí, pues obviamente si alguien tiene acceso a esa libreta, pues fácilmente puede acceder a nuestras cuentas. Esto lo que nos hace es que depender únicamente de algo que nosotros sabemos no garantiza que la persona a la que se le dio la contraseña sea la misma que la utilice. Otro tipo de autenticación es la autenticación multifactor, que se conoce como MFA, el cual es un método de autenticación en el que se concede acceso al usuario únicamente después de presentar correctamente dos o más piezas de evidencia o factores a un mecanismo de autenticación. Para esto también existen diferentes factores que nos permiten autenticarnos, que son los siguientes. El primero es el conocimiento, es decir, algo que solo el usuario sabe, como una contraseña o un PIN. El segundo es la posesión, es decir, algo que el usuario tiene como una memoria USB, como un token secreto, una tarjeta bancaria o una llave. Y el tercero es la herencia, algo que solo el usuario es, como por ejemplo la huella dactilar, el iris ocular, la voz o la velocidad de pulsaciones de las teclas. Así, de esta manera, si nosotros usamos dos veces alguno de estos o varios o una mezcla de estos tipos de factores, al querernos autenticar en algún sistema, esto nos permite crear una autenticación multifactor. En resumen, los tipos y métodos de autenticación y el nivel de seguridad que cada uno de estos métodos provee se muestra en la siguiente gráfica. Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, el password y las preguntas de seguridad que son, por ejemplo, el dónde vives, en qué año naciste, etcétera, estos tienen una seguridad muy baja que es aproximadamente del 30%. Aproximadamente del 35% están el OTP sobre SMS, el soft token y el hardware token, y el biométrico, mientras que aproximadamente a un 50% de seguridad están todos los que se relacionan con el mobile, que son el out of band, las notificaciones push, la autenticación del dispositivo. Ya pasando a un nivel más alto, están la mezcla de biométrico más mobile, el password más mobile, el password más biométrico. Y yendo a un nivel más alto, que es aproximadamente del 90%, es la combinación del password más el biométrico más el mobile. De todos estos métodos de autenticación, el más alto, que tiene aproximadamente un 97%, es el acceso basado en riesgo. Ahora, ¿cómo es este acceso basado en riesgo? Aquí lo que vemos es un ejemplo de un empleado legítimo de una empresa que intenta firmarse al sistema usando una laptop a las 7 de la noche. Para poder validar el acceso de este usuario, primero lo que se hace es validar la entrada, que es a través de un usuario y un PIN que se le está mandando a su celular. Después está validándose que está utilizando una laptop válida, es decir, alguna laptop que ya se dio de alta en la red o que le dio la empresa. Aquí la localidad en donde está posicionada esta persona no es la de siempre, pero está cerca de ese lugar. Esto puede haber sucedido porque a lo mejor en su casa no hay luz o no hay internet y él se tiene que mover a un sitio que es muy cercano en donde sí tienen este servicio. Posteriormente lo que se valida es la IP, la cual sí es una IP válida, y el uso y contexto de la información que él está utilizando es el adecuado, es decir, a lo mejor él siempre accede a los reportes de ventas y es precisamente la acción que está realizando en este momento. También se evalúan las tendencias de login,
que aunque es después del horario de labores, por ejemplo, él puede salir a las 6, este acceso lo está tratando de hacer a las 7, pero esto lo hace de manera continua. Cuando se evalúan estos riesgos, primero se dice que el riesgo es medio, la criticidad es baja y el acceso es válido, ya que la suma de todos estos chequeos son aceptables para este usuario. Aquí lo que estamos viendo es otro ejemplo en donde un hacker intenta firmarse a las 3 de la mañana y lo que está haciendo es tratar de acceder a los diseños de nuevos productos. Nuevamente, lo que se hace es, primero, checar la entrada, que es a través de un usuario y un PIN, que es válido. El dispositivo con el cual se está tratando de firmar es un dispositivo desconocido. La localidad en donde esta persona se encuentra no es la de siempre y ni siquiera está cerca de. Él puede incluso ser un hacker que está en otro país tratando de acceder a nuestros sistemas. La IP desde donde se está tratando de firmar es una IP válida y esto pudo haber sido porque él además también está hackeando cosas de la red y por eso mismo es que la IP con la cual está tratando de acceder al sistema se considera válida. Aquí el contexto del uso de la información, aquí comenta que nunca ha usado esta información de diseños de productos. A lo mejor esta es una persona de ventas que no tiene nada que ver con este tipo de información. Y las tendencias de login están fuera del horario, lo cual para este usuario no sucede a menudo. Al evaluar todos estos factores, el riesgo se considera muy alto, la criticidad también es alto porque está tratando de acceder a información de diseños de productos y el acceso es fallido, es decir, se le deniega el acceso a este usuario y se requiere que para poder acceder al sistema y a la información necesita la autorización de un usuario válido. Ahora, la tecnología que nos ayudará a implementar varios métodos de autenticación para los usuarios del IBMI se llama PowerTech Multifactor Authentication. Y esta tecnología lo que nos permite es definir varios factores, como por ejemplo, utilizar una YubiKey, que es un dispositivo de autenticación USB certificado por FIDO. Aquí lo que sucede es que cuando se le pide a un usuario que se autentique al sistema, él va a seleccionar la opción de autenticación por YubiKey, inserta el dispositivo dentro del puerto USB de su equipo y una vez que se le valida, se le permite el ingreso al sistema. También esta tecnología nos permite la generación de contraseñas de un solo uso, que se basa en algoritmos para entregar una contraseña única de un solo uso a través de la aplicación móvil o bien a través de un agente que está instalado en el escritorio del usuario. Otro método para poderse autenticar son las notificaciones push que se envían a los dispositivos móviles de los usuarios a través de una aplicación. De esta forma, si el usuario confirma que el intento es legítimo, se devuelve un mensaje al administrador de autenticación y el usuario puede iniciar sesión dentro del sistema. Y también nos permite un escaneo biométrico, el cual está disponible para dispositivos móviles con un escáner de huellas digitales. Aquí, cuando un usuario quiere entrar al sistema, se le solicita que se autentique mediante el escáner de huellas digitales del propio dispositivo y una vez que se valida, se le concede el acceso. Aquí lo que vemos es una pantalla en donde estamos realizando la administración de los usuarios por medio de la aplicación web de esta tecnología, donde yo puedo definir los métodos de autenticación que va a tener cada usuario y pueden ser diferentes dependiendo del tipo de usuario. A lo mejor yo puedo decir que un usuario de tipo administrador tiene 3 o 4 métodos porque es una persona que puede acceder a información confidencial, mientras que un usuario normal nada más necesita, por ejemplo, el biométrico. Aquí también lo que podemos ver es cuáles son los usuarios que yo ya di de alta, cuáles son los que me faltan, con lo cual yo puedo administrar fácilmente este acceso. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la aplicación móvil, que cuando el usuario quiere acceder al sistema, se le manda un código que solamente puede ser utilizado una sola vez. El usuario lo ingresa en el sistema que se lo está solicitando y si es válido se le permite el acceso. El último punto que quiero analizar con ustedes es cómo accedemos a la información. Las formas en que yo pueda extraer y acceder y extraer información del IBMI son a través de un programa o de una opción de menú.
También puede ser a través de una consulta interna como un query. También puede ser a través de un programa externo que puede estar codificado en otro lenguaje, como por ejemplo .NET, en Java, en HTML, etcétera, y con este programa estar accediendo a la información del IBMI y estarlo desplegando en otro lado. También puedo obtener información por medio de una consulta externa, como una conexión tipo ODBC, que puede estar siendo ejecutada a través de alguna aplicación, como por ejemplo Excel. También puedo hacerlo a través de la transferencia de la información, en donde yo, a través de un FTP, podría estarme llevando los datos para poder subir esta información a otro sistema. Y por último, tenemos la impresión de un reporte. Hay que recordar que cuando yo mando a ejecutar un programa, me podría generar un spool con la información que estoy generando, y una vez que ya terminé mi consulta, puedo mandar a imprimir este reporte y me lo puedo estar llevando. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para aumentar la seguridad al momento de conceder el acceso a nuestros sistemas? Lo primero que debemos de hacer es controlar y auditar tanto el acceso al sistema como la ejecución de comandos y el acceso a los datos. Deberíamos dar los permisos de acceso a cada usuario y estar monitoreando qué información están accediendo, y si es posible también conocer qué están haciendo con esa información. Por ejemplo, si solamente la están consultando, si la están cambiando, si la están borrando, la están copiando en algún dispositivo externo, o bien se la están llevando a otro sistema. Y también debemos proteger los datos por medio de la encriptación en caso de que sean robados. De esta forma, si alguien accedió a la información y se la pudiera llevar sin tener los permisos para verla completamente, la información no la podría ver o solamente podría ver parte de ella, dado que la información que se está llevando está encriptada. Y precisamente por esto existe esta tecnología que es para la encriptación de información, que se llama PowerTech Encryption for IGNI, que nos sirve para la protección de datos por medio de cifrado. Y esta tecnología funciona de la siguiente manera. Aquí lo que estamos viendo es el dato que está ingresando el usuario a través de alguna aplicación. Una vez que esta información va a ser ingresada a las bases de datos, pasa por un proceso de encriptación, que es precisamente donde actúa la tecnología PowerTech Encryption for IBM, en donde yo ya he definido configuraciones de política para PCI, programas FileProc. Estos programas FileProc hay que recordar que están disponibles a partir de la versión 7.1 del sistema operativo del IBMI. También ya se definieron los controles de seguridad, la administración de las llaves, la rotación de las llaves y la auditoría y las alertas que van a estarse enviando cada vez que alguien hace algo con las llaves. Una vez que la información ya es encriptada, la codificación y la decodificación dentro de las bases de datos es automática. Y cuando yo quiero realizar alguna lectura de esta información, se aplican las políticas de usuario final, en donde a través de algunas listas de autorización que yo creo dentro de la misma tecnología, los usuarios pueden acceder a los valores de campos completamente descifrados, restringidos a los valores enmascarados, o bien se les puede negar completamente el acceso. De esta forma yo puedo crear grupos, por ejemplo, de administradores que van a poder ver la información sin máscara, es decir, van a ver la información tal cual fue ingresada al sistema. Por ejemplo, yo puedo definir un grupo de servicio al cliente en donde esta gente solamente puede ver estos usuarios los 2 primeros dígitos y los últimos 4, con lo cual se le aplica una máscara parcial a toda la información que están viendo. Y todos los demás que no están definidos en estos grupos, que son el public, sería una máscara completa, es decir, la información, aunque la vean desplegada en la pantalla, no van a poderla ver de manera legible. Aquí lo que tenemos es un ejemplo en donde el usuario que está consultando la información solamente puede ver el campo name. Todos los demás campos los está viendo de manera encriptada, por así decirlo, o enmascarada. Y aquí estamos viendo otro ejemplo en donde la persona que está accediendo puede ver completamente el campo name. El campo ID solamente puede ver los últimos 2 dígitos. El campo de la tarjeta de crédito puede ver los 2 primeros y los últimos 4. El número de seguridad social puede ver los últimos 4, y estos 2 campos, que son el banco y el límite de crédito,
los ve de manera enmascarada, con lo cual no puede ver de manera clara esta información. Inclusive si esta persona se llevara la impresión de este reporte o se la llevara a través de un ODBC, por ejemplo a Excel, este mismo método aplicaría y la información la vería tal cual se ve en esta pantalla. Ahora, para finalizar, permítame mostrarles rápidamente quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría en las tecnologías de la información que tenemos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. Monitoreo de infraestructura y servicios de TI, en donde contamos con soluciones tecnológicas para monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño de toda la infraestructura tecnológica que por medio de dashboards nos pueden alertar de algún comportamiento anormal, como aquí vemos, estos que están en rojo, definir algunos umbrales y reglas de negocio, y de esta forma podemos conocer la causa raíz de un problema en los servicios de TI o los procesos de negocio que son afectados. Asimismo, también contamos con tecnología que nos ayuda a monitorear el desempeño de la red y saber, por ejemplo, qué IP hace uso excesivo del ancho de banda e inclusive desde qué país se hace la conexión a nuestra red, con lo cual nosotros podemos estar incluso sabiendo en tiempo real cuáles son las conexiones que deberíamos de estar rechazando porque quizá esta conexión de este país no debe ser permitida. En control de cambios contamos con tecnología para controlar todo el ciclo del desarrollo de aplicaciones, desde que he solicitado algún cambio hasta la puesta en marcha en producción, utilizando diferentes plataformas, además del IBMI, como por ejemplo Windows, Linux, Unix. Y de esta forma podemos dar seguimiento a los proyectos de desarrollo de aplicaciones y controlar las versiones de programas liberados, manteniendo siempre una auditoría constante. En Performance and Capacity Planning, la tecnología nos permite analizar el desempeño de sus servidores y dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios que nosotros podemos estar creando dentro de la tecnología para saber en cuánto tiempo será necesario aumentar los recursos del servidor e incluso cuándo deberían cambiarse. En automatización, que es Robot Process Automation, RPA, nuestra solución de automatización les va a permitir automatizar tareas de usuario o procesos. Así, por medio de robots que se definen dentro de la tecnología, puedo estar ejecutando las tareas y los procesos de manera automática. Y de esta manera podemos agilizar la operación y sobre todo reducir el error humano. De esta manera haremos que el recurso humano se enfoque en tareas de mayor valor para la empresa. Asimismo, con esta tecnología podemos realizar una automatización, por ejemplo, para validar facturas, para automatizar consolidación de información e igualmente se pueden automatizar flujos de trabajo complejos. En seguridad de la información contamos con una amplia gama de soluciones que fortalecen la seguridad desde el control de acceso, la encriptación de datos, en movimiento y en reposo, hasta tecnología SIEM, que es Security Information and Event Manager, que nos ayudarán para la gestión de la información o eventos de seguridad. Ok, pues ahora pasemos a revisar las preguntas. Les recuerdo que si tienen alguna duda pueden escribir en el área de chat y con gusto las respondemos. Vamos a esperar unos minutos aquí para leer sus preguntas y darles respuesta. Ok, aquí la primera pregunta que nos están haciendo es, ¿qué tipos de encriptación usa PowerTech Encryption por IBM? Ok, muchas gracias por su pregunta. Aquí les puedo decir que esta tecnología utiliza diferentes tipos de algoritmos que pueden ser AES-256, AES-192, AES-128 o TDS. Dice, ¿cuántos servicios puedo manipular con el PowerTech Exit Point Manager? Ok, muchas gracias por su pregunta. Esta tecnología nos permite administrar todos los servicios del IBMI
que son, por ejemplo, el FTP, el ODBC, el DDM, el Telnet, etcétera. Y para cada uno de estos servicios podemos indicar qué funciones puede el usuario realizar. Por ejemplo, para el FTP, yo puedo decir quién sí se puede firmar, si puede cambiarse de carpeta, puede crear o renombrar o borrar alguna carpeta, subir o bajar información. Entonces, prácticamente todos los servicios que están disponibles dentro del IBMI se pueden administrar a través de esta tecnología. La siguiente pregunta es, para la tecnología de cifrado de información, ¿cuál es el límite de usuarios que se pueden administrar? Ok, gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad no hay un límite de la cantidad de usuarios, ya que estos se dan de alta de los usuarios que existen dentro del IBMI, se dan de alta en dos grupos. Quienes ven la información sin cifrar y quienes ven la información cifrada de manera parcial. Y todos los demás que no están dentro de ninguno de estos grupos verán la información cifrada completamente. Otra cosa que también hay que recalcar es que se pueden crear diferentes usuarios. Por ejemplo, un usuario puede estar para un campo en un grupo y para otro campo puede estar en otro grupo, o bien en ninguno de ellos para, por ejemplo, para ver el monto de crédito de una persona. Aquí hay otra pregunta que dice, con la tecnología para accesos multifactor, ¿puedo definir grupos y crear diferentes para indicar cuál de ellos debe cumplir el usuario? Ok, sí, gracias por su pregunta. Sí, así es, efectivamente, yo puedo crear diferentes grupos y meter a los usuarios en cada uno de ellos y de esta manera el usuario deberá cumplir la cantidad y el tipo de acceso que se le configuró al grupo. Como comentaba hace rato, puede ser que un administrador, como es una persona que accede a información confidencial, se le pueden definir todos los métodos, y para una persona que solamente consulta, por ejemplo, un reporte, se le podría definir uno solo. Aquí hay otra pregunta que dice, mencionaste que tienen tecnologías para encriptado en movimiento y en reposo. ¿Es esto correcto? Sí, gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, la tecnología que vimos aquí a través de este Webex se llama PowerTech Encryption for IBNI, que es la que nos permite encriptar la información que está en reposo, es decir, la que reside en las bases de datos. Pero también tenemos una tecnología que se llama Go Anywhere, que nos permite encriptar la información en movimiento. Lo que hace es crear un canal encriptado al momento de realizar una transferencia de la información, con lo cual, cuando la información es transferida a través de FTP o SFTP o FTPS a otro lugar, lo que se hace es que la información en sí va encriptada, pero además el canal por donde va recorriéndose esta información o transportándose esta información también está encriptado. Ok, bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, aquí dice, ¿se puede implementar esta tecnología totalmente en forma remota? Sí, claro, esto se puede llegar a realizar a través de una sesión Webex. Si ustedes están interesados, se puede llegar a instalar. También se les da una capacitación, obviamente, de la tecnología para que ustedes puedan utilizarla, y en caso de que tengan alguna duda, pues nos puedan consultar a nosotros. Y sí, de manera remota, a través de un Webex, podríamos llegar a realizar estas tareas. Ok, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, pues con esto damos por terminado este Webex. Agradecemos que nos haya acompañado, y antes de despedirme les quiero comentar que si tienen alguna otra duda o si desea probar nuestras tecnologías, pueden contactarnos a los correos o al número telefónico que aparece en esta pantalla, y con gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.